Bueno, el día de hoy tendremos a hablar junto a mis compañeros sobre uno de nuestros laboratorios, el cual es de las propiedades físicas y químicas del agua, en el cual presentaremos diferentes resultados que obtuvimos en el transcurso del laboratorio. El agua es un compuesto formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En este laboratorio pudimos observar diferentes fenómenos como fueron la viscosidad, tensión superficial e incluso la cromatografía que se llevó a cabo en el laboratorio. Los objetivos que se llevaron a cabo en este laboratorio fueron comprender la relación entre las propiedades físicas y químicas del agua con las fuerzas de la interacción intermolecular. Los objetivos específicos fueron identificar las propiedades físicas y químicas del agua y analizar el comportamiento del agua frente a determinados solutos orgánicos e inorgánicos. Procedimiento. Determinar la solubilidad en agua del cloruro de sodio. Para ello se toma con la punta de una navaja un poco de cloruro de sodio y se introduce en un tubo de ensayo en el que se hallará metido previamente 2 mililitros de agua. Se tapa el tubo de ensayo, se agita por un corto tiempo y se observa si el sólido desaparece o no. Se repite este mismo procedimiento reemplazando el cloruro de sodio por los siguientes compuestos, que son fosfato de sodio, azúcar, sulfato de cobre, yodo, nitrato de sodio. Seguido a esto, clasificamos los compuestos anteriores como solubles o insolubles. Como primero tenemos la sacarosa, que es soluble, el sulfato de cobre, que es soluble al agua, el yodo es insoluble, el nitrato de sodio es soluble, el cloruro de sodio es soluble, el naftaleno es insoluble, el ácido benzoico es soluble, cloruro de calcio es soluble y el cloruro de potasio, que también es soluble. Seguido de esto, determinamos entonces la solubilidad en agua de algunos compuestos orgánicos, como nos muestra la tabla, los cuales son el ácido benzoico con su fórmula C7H6O2 y su solubilidad en agua es de 1,5 gramos sobre litro. También tenemos el tolueno con su fórmula química C6H5CH3 con una solubilidad en agua de 0,45 gramos sobre litro. Análisis y resultado. Pues entre el análisis y resultados tenemos la parte de la tensión superficial, donde tomamos un clip y lo ponemos a frotar sobre el agua. Pues esto se da gracias al fenómeno de la cohesión, donde las moléculas de agua se mantienen unidas a las otras moléculas de agua. Eh, estas Esta se debe a carácter polar de estas moléculas. Cuando se está hablando de polar, esto quiere decir que tienen cargas positivas y tienen cargas negativas. Lo que quiere decir que estas se atraen, lo que hace que flote. Aquí también las moléculas de aguas que están en el interior se encuentran rodeadas por moléculas de agua por todas partes. Más sin embargo, las moléculas que están en la superficie no cuentan con nada. Y de esta forma, así estas moléculas de agua se agarran muy fuerte tanto a las de los lados como tanto las de los lados como las de abajo, evitando que el clip se vaya a fondo. Luego procedimos a agregar lo que son unas gotas de agua sobre el clip que estaba flotando, pues este al instante se fue hacia el fondo. Pues esto sucedió porque las gotas de agua con jabón rompe la membrana
y rompe lo que es la tensión superficial, haciendo que el clip se vaya hacia el fondo. También contamos con otro procedimiento que de la tensión superficial, en este caso es con una moneda. Pues tomamos una moneda en la cual introducimos la cantidad de gota que cupiera sobre ella con la ayuda de un gotero. Aquí se pudo contar una determinada cantidad de gotas que cupieron sobre la moneda. Pues esto se da ya que se da sobre la tensión superficial. Pues esta trata de la fuerza que actúa sobre las moléculas de la superficie del líquido, evitando que este líquido se derrame hasta llegar a una cantidad delimitada de gotas. En nuestro caso solo cupieron unas 25 gotas de agua. Otro procedimiento que se realizó fue el de frutiño. Pues mezclamos el frutiño en agua en un vaso transparente y en otro vaso agregamos solamente agua, y con la ayuda de una servilleta pues unimos estos dos vasos de tal manera que el vaso que contiene el frutiño subiera, subiera sobre de él gracias a la capilaridad, para que entrara la cromatografía, lo cual este es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de la mezcla. Todo esto se da gracias a la capilaridad, es decir, que el pañuelo. Por último tenemos lo que es la búsqueda de la viscosidad entre distintos tipos de líquidos. En este caso nosotros utilizamos lo que fue el agua, el aceite y la miel. Aquí nosotros pudimos observar que el agua fluía mucho más rápido, luego seguía lo que era el aceite y por último la miel. Pues esto varía debido a lo que es el fenómeno de la viscosidad, teniendo en cuenta que mientras más resistencia posee un líquido para fluir y para deformarse. Bueno, para concluir con este laboratorio, podemos definir que el agua tiene muchas propiedades tanto físicas como químicas. Un ejemplo de esta fue cuando trabajamos con la tensión superficial, la viscosidad, la cromatografía, o en una de las más importantes como la que es el agua, que es el solvente universal. Tenemos que tener en cuenta que el agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la Tierra desde hace más de 3.000 años y ocupa 3/4 partes de la superficie del planeta. También se debe tener en cuenta que su naturaleza se compone de 3 átomos, dos de oxígeno que unidos entre sí forman una molécula de agua, que en este caso es el H2O. La unidad mínima de este se puede encontrar de manera en que de la manera en la que se forman estas moléculas y se unen entre sí. Esto determina la forma en la que las encontramos esto determina la forma en la que encontramos el agua en nuestro entorno.